Ustedes a esta temática. Ya estamos aquí listos para comenzar con la ayuda del Señor este siguiente bloque donde estaremos hablando sobre acontecimientos que se vienen desarrollando en la actualidad. La profecía es actualidad y tiene también algo maravilloso que nos presenta a nosotros en cada espacio de programa, muchas enseñanzas para nuestra vida. Queremos saludar en esta oportunidad a nuestro querido invitado al programa, a nuestro hermano José Campos, quien tiene ese buen deseo de compartir en esta mañana los alcances que recibimos y están a disposición de cualquier estudiante que con ese fervor, con ese buen ánimo quiere aprender de Jesús. Saludamos a nuestro querido invitado en esta mañana al programa, a nuestro hermano José Campos. Muy buen día, bienvenido mi hermano, ¿cómo amanece? Dios te bendiga, saludos cordiales y ya estamos en este bloque de profecías de ayer y hoy. Muchas gracias, hermano Fabián. Contento de estar nuevamente con vosotros y poder, por la gracia de Dios, estudiar este tema tan importante, ¿no?, sobre las profecías. Y que con nuestros hermanos que están conectados, los amigos también de Renueva TV, podamos estudiar juntos, ¿no?, lo que el Señor quiere mostrarnos para este último tiempo, para edificación de la iglesia, para su exhortación, y no solamente de la iglesia, sino también a nivel personal, a nivel familiar. De mi parte, muy agradecido a Dios por estar nuevamente con ustedes, mi hermano Fabián. Qué alegría tenerle con nosotros en esta oportunidad, porque justamente es importante que podamos considerar estos puntos, mi hermano José, ya que nos encontramos en una fase de la historia de la humanidad donde se ha llegado a pensar que la profecía solamente es para una clase de personas y los demás ya no tienen la capacidad de interpretarla. Sí, ese ha sido el falaz engaño que se ha presentado siempre, ¿no? Que los hombres doctos, los hombres que tienen intelectualidad, que tienen conocimiento, son solamente capaces de poder entender, ¿no?, lo que el Señor quiere revelar en este último tiempo. Pero como dice la palabra, Dios ha escogido no a los grandes, sino a los pequeñitos, para que puedan, a los pequeñitos y también a aquellos que tienen bajo conocimiento humano, pero tienen una gran experiencia y una comunión con Dios. A eso Dios los utiliza para poder también avergonzar, ¿no?, a aquellos que se creen que tienen mucho conocimiento. Así es. Es por esa razón que hoy vamos a hablar acerca de gobiernos que establece el mundo y cuál es el gobierno que verdaderamente ha establecido Dios. Ya estamos en este espacio de programa, mi hermano, así que queremos darle nuevamente la bienvenida y estamos muy felices porque el Señor lo ha cuidado a usted, le ha dado la salud y le da ese buen ánimo de que sigamos juntos compartiendo estas temáticas. Si Dios permite, con la ayuda del Señor, hoy aprenderemos algo más con respecto a la profecía. Así que adelante mi hermano con este espacio donde estaremos hablando acerca de un nuevo gobierno mundial. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Adelante. Muchísimas gracias. Antes de poder entrar de lleno al estudio, en el tema anterior habíamos visto nosotros sobre una nueva religión, ¿no? Y esto es importante entender. Los analistas, los que estudian lo que sucede en el mundo, tratan de
ver acerca del estudio de un nuevo gobierno mundial o la nueva era, etcétera. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que se va a dar un nuevo gobierno mundial. Sí. Y aquí en la dispositiva que estábamos viendo está clarificada el propósito de Dios para este último tiempo. Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí nos está hablando de dar su reino a la bestia. Es decir, ¿va a haber un nuevo gobierno mundial? Sí. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido. Tienen que ponerse de acuerdo, según lo que dice el texto, darán el reino a la bestia para que de esta manera se cumplan las palabras de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis 17 nos da a entender que Dios lo ha establecido así. ¿Para qué? Lo vamos a ver en el estudio que a continuación comenzamos. Podemos proseguir, mi hermano. El punto interesante aquí, que muchos analistas no toman en cuenta que para que exista un nuevo orden mundial o un nuevo gobierno mundial, se basa en lo que dice el espíritu de profecía en Conflicto de los siglos 320. Esta es una parte del párrafo, es prácticamente el resumen de todo el párrafo 3 de Conflicto de los siglos 320. Al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno. El nuevo gobierno mundial no se va a establecer sin que de antemano se introduzca una nueva religión. Y eso es lo que vimos el tema anterior sobre la nueva religión, que será dirigido, será llevado a cabo a través del espiritismo, según nos explica en el libro de Apocalipsis capítulo 16-13, ¿no? Entonces, ahí está en claro los dos puntos importantes que se debe entender sobre el origen del nuevo orden mundial o el nuevo gobierno mundial. De antemano tiene que introducirse una nueva religión en el mundo, aceptado por todos, ¿no? Sean católicos, sean protestantes, sean de cualquier religión, pero va a ser de consenso mundial esta nueva religión para que el nuevo gobierno mundial también sea de consenso mundial. Esto es lo que dice. Ahora veamos aquí, como preludio a lo que va a ser el nuevo gobierno mundial, qué es lo que nos advirtió, ¿no? Dios a través de la profecía. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando existen en el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen del dominio de las leyes, llenarán al mundo de miseria y dolor. Esto ya comenzó. La pandemia del COVID-19 no fue otra cosa que tratar de que el mundo esté sumido, preso en su casa, preso en sus protocolos, preso en lo que estableció así el gobierno, la religión y el poder económico, para que se comience a dar ese espíritu de anarquía.
mediante protocolos, mediante muchas formas, ¿no? Que hicieron para que el hombre pueda ahora estar sumiso frente a las leyes que daban, ¿no? Los grandes poderes. Fue un laboratorio de ensayo que dio éxito a nivel mundial. Prácticamente la economía se paralizó todas las instituciones, pero ¿quién manejaba todo esto a nivel mundial? Los que tenían el poder económico, el poder religioso y el poder político. Continuemos. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, estamos hablando de este siglo XXI, y en los países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Tal como fue como antaño, hoy también es el hogaño. Tal como fue antes, hoy también es ahora. Es decir, el mundo ha llegado al clímax, ¿no? De la forma como la vivencia de los antediluvianos habían pues decretado de parte de Dios su destrucción. Y ellos prácticamente ya están llegando a ese límite y lo van a sobrepasar para que también tengan el justo castigo de Dios, como dice el libro de Pedro, ¿no? Si el mundo antiguo fue castigado con agua, el mundo actual será castigado con fuego y azufre. Ahora viene una forma especial, ¿no? Para que nosotros tengamos en cuenta como pueblo de Dios. Y nos da una advertencia. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. En otras palabras, nos van a tratar como subversivos, como terroristas, como fue en la década del 80, en la década del 90, ¿no? En donde el terrorismo cambió grandemente aquí en Perú, y no solamente aquí en Perú, sino también en América Latina. Pero los que honran el Estado de la vida serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Y por lo tanto, como son enemigos de la ley y el orden, quebrantadores de las restricciones morales, son causantes de la anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Estamos hablando de la autoridad mundial. Serán acusados de lealtad hacia el gobierno, hacia ese nuevo gobierno mundial que se va a establecer. Entonces, el conflicto de los siglos nos está hablando ahora para nuestro presente siglo. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Pediría en una forma especial que este párrafo y todo el contexto que nos da en conflicto de los siglos sea analizado de una manera personal y como iglesia para ver, miren, cómo es que se va a presentar en el mundo esta situación. Ahora, la nueva religión y el nuevo concepto de la humanidad dará lugar a la obligación de aceptar la ideología de género y el nuevo concepto del hombre global, quitándole su individualidad, es decir, su capacidad de elegir y actuar, y dar lugar a la legalización de los matrimonios del mismo sexo, la legalización del aborto
la legalización de la pedofilia, la legalización de las violaciones de los niños y niñas, es decir, la corrupción moral como lo fue antes del diluvio y en Sodoma. Esto va a traer como consecuencia la nueva religión y el nuevo concepto filosófico que tendrá la humanidad y que nos va a obligar a aceptar la ideología de género. Los que estén en contra de esto se los va a llamar como los que están en contra del nuevo orden, del nuevo gobierno. Podemos añadir también a esto, ¿no? También la corrupción política y la explotación del hombre en el trabajo, además de los grandes poderes económicos que se enriquecen con la salud del pueblo y de los grandes monopolios que se enriquecen a costa de la pobreza de la humanidad. Es decir, una humanidad, una sociedad, 90% que viven prácticamente en la pobreza, sufren las consecuencias de aquellos que se enriquecen, ¿no? A causa de poder tener más dinero. ¿Y quién los que sufren las consecuencias? Son los pobres, aquellos que no tienen, ¿no?, la capacidad económica para poder subsistir dignamente. Vamos a ver acá lo que las Naciones Unidas, ¿no?, lo que las Naciones Unidas pretende imponer a través de un nuevo evangelio. Dice, la Iglesia enemiga de los derechos humanos, Naciones Unidas. El nuevo evangelio de la ONU es la ideología de género. Esto es lo que pretende, ¿no?, hacer a través de todas las naciones, la imposición a través de todos los gobiernos del mundo que están escritos en las Naciones Unidas, tengan como punto central de su autoridad política la imposición de la ideología de género. Pero esto no queda ahí nada más. Veamos acá. El grupo de los 7 también está urgida a impulsar la ideología de género. Estamos hablando del poder económico. Y no queda de lado, ¿no? El Papa Francisco, donde él, en una reunión especial, expresa: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado a sentirse miserable por ello. Prácticamente está a favor de la homosexualidad, el travestismo y todo lo que es el LGBT. La Organización Internacional del Trabajo también, ¿no? También se declara a favor de la ideología de género. Dice, a partir del año 2012, y se identifica ahora la identidad de género y orientación sexual, promoción de los derechos, la diversidad y la igualdad en el mundo de trabajo. No puede haber discriminación entre personas que tengan estas opciones. Pero no solamente acceden al trabajo, ¿no?, sino que también invitan a que esto se haga no solamente en el trabajo, sino también en el aspecto, en todos los aspectos de la sociedad. Entonces tenemos, ¿no?, mire, las Naciones Unidas, el grupo de los 7, el Papa, la Organización Internacional del Trabajo. Pero vamos a ver,
a continuación otras instituciones que promueven esto. Vamos al caso de Perú directamente, ¿no? Perú tiene un currículum educativo muy especial, ¿no? En donde el gobierno impulsa la deconstrucción a través de la escuela de la sexualidad de menores y construir otros modelos erróneos. Ahí está la agresión que los padres de familia quieren evitar, que no nos engañen. Hay un área que se llama personal social y también de PCC en secundaria, en donde se habla acerca de la ideología de género, en donde prácticamente obligan a los colegios y a los profesores de que se hable y que también se, se oriente, ¿no?, esta ideología entre los niños y los adolescentes y jóvenes. Y no solamente en Perú, sino también se está dando esto en muchos países de América, como también en Europa, en África, en Asia. Es decir, a través de la educación, a través de la Organización Mundial del Trabajo, a través del papado, a través del poder económico y a través de las Naciones Unidas. Todo es un conglomerado completo, una globalización completa de esta nueva ideología que no es que se quiere imponer, que ya se está dando a nivel mundial. ¿Se nos advirtió acerca de esto? Sí. Conflicto en los siglos 589 nos dice: conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, y una de esas enseñanzas es la ideología de género, porque está hablando en plural, las enseñanzas del espiritismo. Una de las enseñanzas en la actualidad es la ideología de género. Podemos parafrasear entonces: conforme vayan siendo aceptadas la enseñanza de la ideología del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a la doctrina de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias la influencia de los ángeles malos. Iglesias con diversas opciones. Pero vamos a ver ahora, ya está en camino esa nueva ideología de género, que prácticamente es el resumen de la nueva religión, y esto dará lugar ahora a un nuevo gobierno mundial. Papa Francisco habló acerca de eso. El Papa Francisco está presionando para que se tomen pasos hacia la autoridad mundial, que reemplaza los derechos de los países individuales, todo con el objetivo de hacer el bien común. Subrayemos esto: por el bien común es necesario utilizar todos los medios para que el mundo pueda tener ahora una autoridad mundial. Entonces, esto es lo que da. ¿Cómo coloca como pretexto los desafíos contemporáneos del nuevo eh, del cambio climático que existe a nivel del mundo, ¿no? El Papa Católico Francisco promueve una nueva religión para el 2020, abonando terreno al anticristo. Para algunos sorprendió las palabras del líder de la Iglesia Católica: fundamenta una nueva religión que unirá a los cristianos, católicos, musulmanes y otros credos. Es un nuevo orden mundial.
Preparándose para el 2020, Papa Francisco ha convocado una reunión para establecer quiénes estarán dentro de su nuevo orden mundial. Según el portal Biblia Todo, la nueva religión o agremación espiritual se le conoce como el nuevo orden mundial. No es en una palabra nueva, pero sí los objetivos del argentino reconocido por su simpatía con la izquierda mundial. Eso propuso para el año 2020, justo en el tiempo de la pandemia de COVID-19. Y en ese año 2020 y 2021 comenzó todo el plan que se había establecido ya años anteriores. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a dar este nuevo orden mundial? ¿Qué planes hay para que las iglesias se unan? Nos dice en el libro Evento de los Últimos Días, 135, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que aquel forma la base del espiritismo, es decir, la inmortalidad del alma. ¿Ya? Este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Cuál es? La santidad del domingo. Dos puntos importantes que tenemos que estar aquí. Es el espiritismo y lo que va a promover el error para unir a las iglesias a través de la inmortalidad del alma. Y otro aspecto es la santidad del domingo. Esto va a unir a las iglesias. Muchos dirán, pero las iglesias orientales no tienen día de guardar. Muy bien, no. Para ustedes no será eso, pero para ustedes sí creen en la inmortalidad del alma. Sí, unamos en este punto entonces. Los protestantes, los católicos, las otras iglesias dirán, nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, pero sí creemos en la santidad del domingo. Unámonos, hagamos criterios. Hay dos puntos importantes que podemos tener en cuenta. Si no es lo uno, es lo otro, pero de todas maneras se van a unir. Ahora en Maranata, página 185, nos dice, estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, que manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. De esto solamente podemos tomar en cuenta porque el otro ya es parte de otro estudio donde dice, habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Esto se quiere perseguir, el lazo universal de unión y el lazo de una gran armonía. Ahora dice, y Satanás se une con los protestantes y los papistas, obrando en armonía con ellos, lo que dijimos anteriormente, una gran armonía, obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo e imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su reino y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y controlarlos. Ya los manejó durante la experiencia del COVID-19 y ahora está haciendo lo imposible para que se dé el nuevo orden mundial y el nuevo gobierno mundial. Y una vez que se dé el nuevo gobierno mundial, va a venir ya el control a su antojo, como él quiere. Mis queridos hermanos, ya pasamos la primera etapa de esta parte de Maranata 189 para manejarlos. Y estamos ahora en el camino del segundo punto, gobernarlo, para que después se dé lugar, vuelvo a repetir, el control total de él en el mundo.
el gran dictador mundial. La unión de todas las iglesias, esa nueva religión, aquí se le llama la iglesia apóstata. Dice, la iglesia apóstata, este gran ecumenismo mundial, esa nueva religión, se unirá, una vez formada, se unirá con los poderes de la tierra y los poderes del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Aquí está clarísimo lo que nos dice el espíritu de profecía, ¿no? La iglesia apóstata no lo va a hacer sola. La nueva religión no lo va a hacer sola. Tiene que unirse con los poderes de la tierra, es decir, el poder económico, el poder político, el poder religioso, que son los poderes de la tierra, y los poderes del infierno, que son las sociedades secretas que promueve el falso profeta. Con estos dos poderes, los poderes de la tierra y los poderes del infierno, ¿no?, van a colocar sobre la frente o la mano de las personas la marca de la bestia. Pero ¿qué pasará con la iglesia de Dios? Va a inducirnos a que adoren a la bestia y a su imagen. Mientras que a los que están ya bajo su merced van a colocar la marca de la bestia, a los hijos de Dios les va a inducir. ¿De qué manera los va a inducir? Primer punto de la inducción: procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios. Primer punto. Ustedes son pocos, ustedes son minorías, todo el mundo está en su contra, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Renieguen de su fe, renieguen de su fe, renieguen de su fidelidad a Dios. Punto uno. Punto dos, rindan homenaje al papado. Estos dos puntos son la inducción que se va a dar a nivel mundial. Entonces vendrán tiempos para la iglesia cuando las almas de los hombres serán probadas, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios repudien la ley de Jehová y la verdad su palabra. ¿Qué significa confederación de la apostasía? La unión de la iglesia apóstata con la unión con los poderes de la tierra y la unión con los poderes del infierno. Esta es la gran confederación del mal, la confederación demoníaca. Imagínense contra quiénes tenemos que nosotros ahora enfrentarnos. Maranata 202. Rápidamente los hombres se están alistando bajo la bandera que han escogido, esperando y observando impacientes los movimientos de sus dirigentes. Hay personas que están vigilando, aguardando y trabajando para la aparición de nuestro Señor. Mientras que el otro bando sigue con rapidez la corriente bajo el generalato del primer apóstol, es decir, de Satanás. Ellos buscan a un Dios en la humanidad y Satanás personifica a aquel a quien buscan. Multitudes serán tan engañadas por su rechazo de la verdad que aceptarán la falsificación. La humanidad es aclamada como Dios. Entonces el anticristo tiene que aparecer como hombre. ¿Semejante a Cristo? Sí, para que sea aclamada, adorada, servida, y él pueda manejar, gobernar y controlar. Maranata 139.
¿Estaba escrito esto? Sí, Maranata 146. Se me ha indicado que diga que en el futuro, es decir, en el tiempo actual, porque eso fue escrito por el siglo XIX, se me ha indicado que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal, es decir, esos espíritus que es la iglesia apóstata, los poderes del infierno, los poderes de la tierra, esos espíritus del mal, procuran activamente controlar las mentes humanas. Y ya lo están haciendo. COVID-19 fue una forma de controlar las mentes humanas. Quédate en casa y todos obedecieron. Distanciamiento social y todos desaparecieron. Protocolos y todos obedecieron. Nadie podía salir a la calle, nadie podía hacer nada sin que nos siga todos los lineamientos que se nos dio a nivel mundial, a nivel de gobierno, a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de la religión, etc. Ahora la pregunta es, ¿quién es el anticristo? Es decir, ¿quién es el personaje que va a dar inicio al nuevo gobierno mundial? Porque no puede haber un gobierno mundial si no hay un gobernante. Dice, al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, agentes satánicos se mueven desde abajo. ¿Desde dónde? Desde los infiernos. Satanás no solamente aparecerá como ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo. Y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia, cuando se dé prácticamente el decreto de muerte. Ahí terminará su, su obra de engaño. ¿Cuándo comenzará? Vamos a ver, nos tiene que revelar, ya nos está revelando el tiempo de su culminación de su obra de engaño y destrucción. Aquí está. Ahora, ¿cuándo aparecerá? Evangelismo, página 268. Los ángeles caídos se confederan en la tierra con hombres malos. Y hablamos minutos atrás sobre la confederación, ¿no? Esos hombres malos que dirigen la iglesia apóstata, esos hombres malos que dirigen los poderes de la tierra y esos hombres malos que dirigen los poderes del infierno. Los ángeles caídos se confederan con estos tres. Cuando se dice, en esta época, el anticristo aparecerá como el verdadero Cristo. Cuando se estén confederando ellos, ya, entonces aparece. Dice, y entonces la ley de Dios será totalmente anulada entre las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará completamente madura, pero el verdadero director de esta rebelión es Satanás, vestido de ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios, deificándolo, es decir, adorándolo. Evangelismo, página 268. Entonces, aquí está. Veamos en este cuadrito. Dice, entonces la ley de Dios será totalmente anulada. Entonces la ley de Dios será totalmente anulada. Será anulada después que aparece. Entonces aquí la situación es, no puede ser anulada en el después, no, ni en, sino en el antes. Antes que sea anulada tiene que aparecer. ¿Para qué? Para que pueda promover la anulación de la ley entre la confederación de la apostasía, porque él es el que dirige ahora la confederación de la apostasía. Y habrá muchas señales,
muchos, muchas evidencias que se van a dar. Entonces tiene que aparecer antes que la ley de Dios sea anulada en otras palabras, antes que se dé el decreto dominical mundial, porque primero los decretos se van a dar a nivel de países, pero luego ya se va a dar un decreto a nivel mundial. Cuando esto aparezca, aparece también el anticristo. Está escrito. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Yo soy el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronuncia el Salvador. Cura la dolencia del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Qué engaño, ¿no? La gloria que lo rodee, superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo será: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Maranata, página 274. Ahora, ¿cómo será el gobierno del anticristo? Estamos hablando de una autoridad mundial, estamos hablando de la nueva era mundial, estamos hablando de un gobierno mundial. Maranata 168 nos dice así: seré gobernante de la tierra, afirmándonos, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Una señal: yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia la autoridad de la tierra. Y las mujeres y las mujeres no se atreverán a observar el día séptimo como día de reposo, por temor a que les falte alimento y vestido. Se unirán bajo el mundo de la transgresión de la ley de Dios, y la tierra quedará completamente bajo mi dominio. ¿Qué tales restricciones se hará durante el gobierno del anticristo? Solamente van a tener alimento los que guarden el domingo, solamente van a tener privilegios los que guarden el domingo. Los que guarden el sábado no tendrán ningún privilegio, se les quitará su derecho, desaparecen los derechos humanos. Perú prácticamente decretará que los derechos humanos no son para el pueblo de Dios. Las Naciones Unidas también. Dice: una vez que tengamos el poder, en otras palabras, una vez que tengamos el gobierno, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad.
Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Así se va a dar el decreto de muerte, ¿m? Inspirado por la mente de Satanás. Sí, continúo. ¿Qué pasará cuando gobierne el anticristo? ¿Cuáles son prácticamente sus puntos de gobierno? El plan de gobierno del anticristo, Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Primer punto, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Dos, daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Tres, demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Demostraré. ¿Cómo lo va a demostrar? Pero lo hará. Ese día, el séptimo día, el sábado, no vivirá en la mente del pueblo. Como ya controló la mente del pueblo, la mente de todos, ahora ya ha colocado otro día en la mente de ellos. Los borraré de sus recuerdos. Así como Dios va a borrar nuestros pecados, imagínense qué tal enseñanza diabólica, ¿no? Si Dios borra los pecados, yo también borraré de su mente ese recuerdo del día séptimo. Pondré en su lugar un día que no lleve las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo, pero sí una señal entre mí y el pueblo. 7. Induciré a los que acepten este día que lo revistan de la santidad que Dios los dio al séptimo día. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré talmente los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. 10. Yo haré que la observación del día séptimo sea una señal de lealtad hacia las autoridades de la tierra. 11. Las leyes humanas se volverán más estrictas. 12. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Maranata 168. El plan de gobierno del nuevo orden mundial. Aquí está. ¿Qué fue la pandemia del COVID-19? No fue otra cosa que la preparación del nuevo orden mundial y la preparación del gobierno del anticristo. Satanás tener el control del poder político, ser el gobernante mundial, el control del poder religioso, haciéndose pasar por Cristo, el control del poder económico, uniéndose a los magnates de la tierra. La pandemia ha causado, esto lo escribí cuando justo estábamos en el año 2020, y estaba escribiendo acerca de por qué la situación del COVID-19, porque está en tiempo presente. La pandemia está causando incertidumbre en todos los aspectos y la incertidumbre crea el caos y del caos se aprovecha para imponer la tiranía y posteriormente el totalitarismo. En otras palabras, la gran dictadura del gobierno mundial. Eso fue por eso que se dio la pandemia del COVID-19. Con esta última eh, slide del PowerPoint, ¿no? Hemos querido presentar, por la gracia de Dios, lo que será el nuevo gobierno mundial. Que el Señor nos ayude a todos nosotros para tener en cuenta todo lo que ya está sucediendo a través de las sociedades secretas, a través del sistema de los poderes que nos dominan y posteriormente ver lo que se va a dar. Dios nos tenga en su santa gracia, nos proteja a todos nosotros, sobre todo a la iglesia de Dios a la que dirige, para que podamos estar nosotros alerta y vigilantes ante esta situación.
Damos gracias a Dios por todo esto. Amén. Amén. Qué oportunidad más grande se nos concede en este tiempo de poder recibir mientras dure el día, porque llega la noche en la que no se puede trabajar ninguna obra. Mi querido hermano José, hoy día hemos visto cómo es que rápidamente se está evolucionando para lo que será el avance y establecer la ley dominical, porque esto no es algo novedoso, esto ya está escrito hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de más de 170 años atrás, y nosotros estamos en una época donde precisamente tenemos que tomar decisiones firmes y fieles, es cada persona que debe hacerlo. Sí, mi hermano Fabián, ¿no? A veces las situaciones mismas que se están dando, las situaciones que el mundo a veces se da, afecta también nos impacta en nosotros, quisiéramos decir así, como seres humanos, estas situaciones. Pero no lo veamos nosotros como impacto, como sorpresa, sino lo veamos como advertencia de Dios para que nosotros podamos ahora encarar esta situación con el poder y la ayuda divina. Tenemos tres grandes poderes: el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo y los santos ángeles que han sido mandados, encomendados para poder sostener a su iglesia y ayudarle en este gran conflicto. Así que no estamos solos, Qué somos privilegio, prácticamente, sí, qué ¿sí? privilegio más enorme que tenemos. En realidad hoy luchamos solos porque si nos ponemos a hacer un autoanálisis es porque queremos. Ya está todo y el Señor nos da oportunidades maravillosas y hoy día hemos visto alcances con respecto a lo que las tinieblas, el poder de las tinieblas lucha por el poder y finalmente el control del hombre. Y Dios tiene allí también a sus ángeles poderosos luchando por que el hombre tenga una restauración y bueno, alcance a ser semejante a Jesús en toda su esfera, porque Cristo como segundo Adán lo logró, mi querido hermano José. El primer Sí. Adán no lo logró, pero el segundo Adán, que es Cristo mismo, logró lo que el primero no logró. Y hoy tenemos la oportunidad nosotros de la misma forma llegar a ser hombres y mujeres semejantes a Cristo. Estamos muy agradecidos porque usted nos acompañó en esta mañana, dejando estos alcances. No es todo, hay más por compartir todavía. Dios mediante nos dé el privilegio de seguir llegando a través de estos medios a los hogares y dejando estas enseñanzas que están a disposición del mundo entero. Cada uno ahora puede buscar más con respecto a ello. Hay muchas revelaciones, mi hermano José, hay muchos libros, hay mucho material. Sí, mi querido hermano Fabián, lo que estamos presentando solamente son extractos, resúmenes, ¿no? Concatenados, llevados así de una manera encadenada como para que el lector o el oyente no se pueda perder, ¿no? Y pueda relacionar las cosas de una manera tan fácil que se pueda entender, comprender y no digo aceptar, sino también analizar, mi querido hermano Fabián, ¿no? No me gusta hacer argumentos, la verdad. Me gusta presentar lo que está escrito, un escrito está, y así lo estamos haciendo. Porque el que argumenta es porque no sabe. El que tiene conocimiento de Dios presenta la evidencia bíblica. Y eso estamos haciendo, presentando la evidencia bíblica y también del Espíritu de poesía, tal como el Señor así lo dispuso. Amén. Tener en cuenta esto porque a veces cuando nosotros expresamos nuestras palabras nos equivocamos y cometemos errores y el Señor desea que la verdad sea presentada tal como es, verdad, verdad y verdad sin mezcla de ningún otro acontecimiento. Que Dios nos ayude a tener presente cada
una de estas enseñanzas que recibimos en un espacio como este dedicado al estudio de la palabra y también a la reflexión, porque el objetivo es que podamos también meditar en nuestros caminos, en mi diario. Que el Señor fortalezca también su día, mi querido hermano José. Gracias por estar con nosotros. De verdad que estamos muy felices, muy agradecidos por estos alcances que nos comparte en los estudios que usted va desarrollando también y tiene a bien sacar un espacio de tiempo en su agenda para compartirlo con una audiencia variada en espacios de programas como el que estamos desarrollando en esta mañana por la gracia del Señor. Un abrazo para usted, cuídese mucho. Nos gustaría que al cierre de esta exposición que hemos tenido hoy día podamos hacerlo encomendándonos a nuestro Dios. Quisiéramos que usted nos dirija en una oración al cierre de esta temática, mi querido hermano. Gracias, mi hermano. Antes de orar, solamente quisiera participar con ustedes, ¿no? Si Dios nos da la oportunidad de estar aquí también en Renueva, queremos presentar el tema, ¿cómo se está dando el control mental en el mundo? Es un tema muy, muy interesante que la Biblia habla bastante de esto, ¿no? Y también el Espíritu Profecía. Por hoy, lo que ha sido presentado, y permítame con toda reverencia arrodillarme ante nuestro Dios para así elevar la oración. Amén. Bendito Dios que moras en el reino de los cielos, agradecidos estamos delante de ti porque en tu infinito amor y gracia y misericordia permites que tu santa palabra sea escuchada, Señor, por los oyentes aquí en Renueva TV, también por nuestros amigos, nuestros hermanos simpatizantes que se han unido en este momento para escuchar, Señor, este tema. Danos, Señor, la grata alegría de poder compartir con otros, Señor, este mensaje y así también puedan ser advertidos de los acontecimientos que van a suceder en este último día. Tu gracia y tu bendición también nos dé en este día. Nos danos el sostén diario del alimento, el trabajo, que no nos falte, Señor, según tu voluntad. Y guíanos con bien en todo momento, porque te lo suplicamos y pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.